Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Quiero saludarlos en esta mañana con un versículo del Salmo que está propuesto para este domingo, y así dice el salmista: los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Que Dios, el Dios que quiere cambiar nuestra suerte, el Dios que hizo y hace grandes cosas por nosotros, esté junto a cada uno de nosotros en esta mañana. Que Jesús, el Jesús compasivo, el que no es indiferente ante el dolor, el que se detiene en el camino para ir al encuentro de los necesitados, también nos acompañe en este día. Y que el Espíritu Santo, Espíritu de verdad y de vida, Espíritu que trae paz y sanidad a nuestras vidas, también nos asista en este día. Comenzamos este culto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 126. Haz que cambie nuestra suerte. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos pareció que estábamos soñando. Entonces nuestra boca y nuestros labios se llenaron de risas y gritos de alegría. Entonces los paganos decían: el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor había hecho grandes cosas por nosotros y estábamos alegres. Señor, haz que cambie de nuevo nuestra suerte, como cambia el desierto con las lluvias. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría, aunque lloren mientras llevan el saco de semillas. Volverán cantando de alegría con manojos de trigo entre los brazos. Y tengo una fe chiquitita como una semillita después de hacer que una montaña grandota, grandota, se pueda mover. Si tengo una fe chiquitita como una semillita después de hacer que una montaña grandota, Y tengo una fe chiquitita como una semilla.
Escuchamos el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. Llegaron a Jericó y al salir de la ciudad Jesús iba seguido de sus discípulos y una gran multitud. Junto al camino estaba sentado un mendigo llamado Bartimeo, hijo de Timeo, que era ciego. Cuando éste supo que quien venía era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar y a decir: Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Muchos lo reprendían para que callara, pero él gritaba con más fuerzas: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo, mandó que lo llamaran, y los que llamaron al ciego le dijeron: mucho ánimo, levántate, que Jesús te está llamando. Arrojando su capa, el ciego dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le respondió: Maestro, quiero recobrar la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida el ciego recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Es palabra de Dios. Querida comunidad, estamos ante un texto fascinante, estamos ante un texto maravilloso, un texto profundo que nos deja una enseñanza muy, pero muy profunda para nuestra vida de cristianos. En los últimos domingos hemos visto cómo el evangelista Marcos viene mostrando el último tramo de este camino de Jesús a Jerusalén. En 3 oportunidades Jesús viene anunciando su muerte, pero también su resurrección. Pero no por eso Jesús deja de enseñar en el camino, y lo hace a través de palabras y lo hace a través de hechos. Y ahora, según el relato, llegaron a Jericó, a unos 25 kilómetros aproximadamente de Jerusalén, y allí tuvo lugar un incidente que los 3 evangelistas lo rescatan como sumamente importante, con algunas diferencias. Pero el protagonista de esta historia es Bartimeo. En realidad es un hombre que no tiene nombre, porque Bartimeo quiere decir hijo de Timeo. Y es un hombre ciego, es un hombre pobre, es un hombre que está obligado a mendigar. La situación de él es una situación extrema. Está imposibilitado de poder participar, dadas sus condiciones, está imposibilitado de poder participar de la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Así que lo único que podía hacer en este caso Bartimeo era esperar en el costado del camino que algún peregrino se solidarizara con él y en aquel día fuera un poquito más generoso con la limosna. Sin embargo, en aquel día Bartimeo supo de un peregrino especial. Quizás ya había escuchado hablar de él, pero entonces cuando sabe que aquel peregrino especial iba a pasar por allí, empieza a gritar. Y grita porque necesita ser oído. Grita porque tal vez esa era la única oportunidad. Y grita porque quiere salir de esa situación que quizás la misma sociedad le había impuesto. Y grita: Jesús, hijo de David. Y uno dice: qué paradoja, ¿verdad? Porque este ciego Bartimeo había comprendido cabalmente quién era Jesús. En tanto, los líderes religiosos, los que podían ver, estaban cegados. Estaban cegados para entender que Jesús era verdaderamente el Hijo de David, para entender que Jesús era realmente el Mesías anunciado, para entender que Jesús era el Salvador del mundo, el Rey esperado.
Y aquel grito era un grito de pedido de compasión, que no es lo mismo que lástima, porque la lástima no moviliza. En cambio, la compasión moviliza, pone en movimiento. La compasión es acción, la compasión es caridad. Y quisieron acallarlo, quisieron silenciarlo, tal vez porque molestaba, tal vez porque retrasaba su llegada a Jerusalén, o tal vez porque consideraban que este ciego no era digno, sobre todo pensando que su discapacidad se debía a una situación de pecado. Pero aquel ciego no se dejó intimidar, no le importó hacer el ridículo, no le importaron los reproches, no le importaron las miradas despectivas y gritó con más fuerza aún. Porque si aquel Jesús, como leímos en el texto del domingo pasado, si aquel Jesús había venido para dar su vida en rescate por muchos, entonces no pasaría de largo, y mucho menos ante un hombre con una inquebrantable fe que clamaba por piedad, que clamaba por sanidad, que clamaba por dignidad. Y por eso Jesús manda llamarlo, porque la decisión tenía que ser del ciego, tenía que ser de Bartimeo. Y de repente aquellos que primero quisieron silenciarlo, ahora le dicen, y acá me parece que está el centro de todo el mensaje, le dicen: ánimo, levántate, te está llamando. Y aquel ciego, que no era sordo, responde también con 3 actitudes, con 3 gestos, con 3 acciones. Arrojó la capa, dice el texto, dio un salto y se acercó a Jesús. Y eso es fe, eso es auténtica fe, porque la fe no tiene nada que ver con la pasividad, con la quietud. La fe en realidad se hace de salto, se hace de grito. La fe se hace de rebeldía, de coraje, de movimiento y de búsqueda. Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Pregunta extraña, ¿verdad? Porque Jesús en realidad sabía perfectamente lo que el ciego necesitaba. Sin embargo, vemos una vez más a Jesús haciendo de psicólogo. Aquella vez, cuando caminaba con los discípulos de Emaús, les pregunta: ¿y de qué venían conversando por el camino? Como si no supiera. Jesús tira la pregunta para que el otro empiece a hablar. El pasado domingo, Jesús le formuló la misma pregunta a Juan y a Santiago. ¿Recuerdan? La pregunta es: ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿Y qué diferencia hay en las respuestas? Porque mientras Juan y Santiago estaban pensando en prestigio, en poder, en estatus, Bartimeo solamente quería recobrar la vista. No pretendía ser visto, pretendía ver. Este Bartimeo recobra la vista y uno se pregunta: ¿para qué quería recobrar la vista? Pues simplemente para seguir a Jesús. Pero ya como un Bartimeo totalmente diferente, como un Bartimeo totalmente transformado, porque su vida había cambiado por fuera, pero especialmente por dentro. Por eso a este ciego Jesús le pudo decir lo mismo que le dijo a la mujer que fue curada de hemorragia, lo mismo que le dijo a aquel leproso que volvió después para dar gracias. A este ciego Jesús le dijo: por tu fe has sido sanado. Que es lo mismo que decir: por tu fe has sido salvado. Querida comunidad, como dije al principio, este es un texto muy, pero muy rico porque es evangelio puro. Este texto nos está diciendo que también nosotros podemos salir de la oscuridad, que también nosotros podemos salir de la ceguera que muchas veces nos impide ver lo que hay a nuestro alrededor. Cientos de personas que esperan dignidad, que esperan libertad, que esperan dignidad y sanidad como Bartimeo.
Este texto nos está diciendo que podemos salir de las márgenes, que podemos salir del costado, que podemos dejar de mirar de reojo sin comprometernos, que podamos dejar de decir que tenemos fe, pero no nos ponemos en movimiento y no tomamos ninguna decisión. Este texto nos está diciendo que también nosotros podemos dar el salto, que nosotros también podemos soltar aquellas cosas que nos tienen atados, que nos tienen amarrados, costumbres y tradiciones que nos imposibilitan sumarnos en el camino junto a Jesús. Este texto también nos está diciendo que podemos hacer nuestras aquellas palabras de los caminantes: ánimo, levántate, te está llamando. Ya no es necesario permanecer en el lugar que nosotros hemos elegido si no nos sentimos bien. Ya no es necesario permanecer en el lugar que nos han impuesto si no nos sentimos bien, si eso no nos hace felices. Jesús sigue llamando y de nosotros depende que demos el salto, porque Él quiere para cada uno de nosotros una vida distinta, mucho más plena, mucho más auténtica, mucho más abundante. Queridos hermanos y queridas hermanas, hay muchas razones para estar tristes, para estar sumidos en la tristeza y en el dolor como Bartimeo. Hay miles de razones que nos tienen paralizados, que nos tienen imposibilitados, que nos tienen resignados y sin fuerzas. Pero el Evangelio de hoy tiene fuerza y tiene poder. Así que ánimo, levántate, que nadie te silencie, que nadie acalle tu voz, que nadie impida tu deseo de querer salir del estancamiento o del anonimato. Hoy Jesús se detiene en el camino y escucha nuestro deseo. Tal vez no sea recobrar la vista, pero hay tantas cosas que deseamos. Quizás recuperar la fe, quizás recuperar la esperanza, quizás recuperar la paz, quizás recuperar la alegría. Quiera Dios que nos sumemos al camino del aprendizaje, pero también al camino del compromiso. Que así sea. Amén. Valle de las flores, en esta rosa blanca y pura de Sharon. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Esto es la peña de está brotando.
Tengamos el momento de oración. Oramos. Padre Dios, vemos alrededor nuestro, vemos nuestra realidad y nos encontramos con llantos, con sufrimientos, con cegueras. Y necesitamos que cambies nuestra suerte. Y viene a nuestra memoria nuestro salmo, que nos asegura que muchas veces sembramos con llantos, con lágrimas, pero la cosecha será con alegría, con sonrisa, con esperanza. Y seguramente, a partir de tu intervención, la cosecha será mucha. Es como la realidad de Bartimeo, que está sentado al costado del camino esperando simplemente que algo cambie. Pero llegó Jesús y la suerte de Bartimeo ha cambiado. Se anima a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia, a pesar de que lo quisieron acallar, pero se animó. Esa es nuestra realidad, animarnos a volver a poner la mirada en ti, animarnos a volver a poner la mirada en Jesús, una mirada abierta, una mirada que ve, una mirada que mira y que no es ciega. Padre Dios, si queremos darte gracias por esa posibilidad, por ese sueño de poder cosechar con alegría, con canto, de levantarnos y poder ser sanados a partir de la fe puesta en ti. Y queremos darte gracias porque todavía se nos abren ventanitas de fe en lo cotidiano, en el mundo, en nuestro día a día, por medio de nuestra iglesia, por medio de tu palabra. Padre Dios, y queremos darte gracias por todas aquellas cosas que nos tocan en el día a día, por nuestra familia, por todo aquello que tú nos das, que si ponemos nuestra mirada en ello, nos damos cuenta que siempre es mucho más de lo que creemos. Padre Dios, y queremos poner en tus manos también el sufrimiento nuestros dolores, nuestras quejas, aquello que nos duele. También los dolores por las pérdidas, nuestros duelos. Sí, Señor, porque sabemos que tú cambiarás nuestra suerte. Queremos poner en tus manos el sufrimiento de nuestro mundo, esta situación de pandemia que todavía nos tiene en vilo, aunque tenemos visos de que algo ha cambiado. Queremos poner a este mundo con su violencia en tus manos y también a nuestra querida iglesia. Ponemos en tus manos a todos aquellos que trabajan en ella para que puedan tener ese salto, esa decisión como la ha tenido Bartimeo. Que te pedimos por nuestro estado, municipios, nuestra provincia, nuestros países, para que también cada uno de los que están en los distintos estamentos puedan dar este salto de ánimo, sabiendo que tú nos llamas una y otra vez y nos preguntas, ¿qué quieres que haga por nosotros? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo
tuyo es ese reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Amén. Que Dios esté delante de ti para mostrarte el camino correcto. Que Dios esté a tu lado para abrazarte y protegerte. Que Dios esté detrás de ti para salvarte de las personas falsas. Que Dios esté debajo de ti para sostenerte cuando caigas. Que Dios esté dentro de ti para consolarte cuando estés triste. Que Dios esté a tu alrededor para defenderte de quien quiere hacerte daño. Que Dios esté sobre ti hoy y siempre para bendecirte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.